De niño, aprendes estas cosas y las aceptas por fe, y todavía tengo esa fe. Pero a medida que fui creciendo, llegué a ella a través de la razón y la lectura. La palabra escrita fue muy importante porque, ya sabes, tienes todos esos libros, la Biblia, tienes los diferentes evangelios y cosas con las que la gente está bastante familiarizada. Y si una de las Biblias más antiguas del mundo ha estado preservando silenciosamente un mensaje sobre los últimos tiempos, uno que la mayoría de la gente ni siquiera ha oído. No está escondida en una bóveda secreta ni cifrada en algún código antiguo. En cambio, ha sido cuidadosamente conservada durante siglos en un lugar que pocos pensarían en buscar. Recientemente, el interés en esta idea creció cuando el cineasta y actor Mel Gibson mencionó la Biblia etíope, una versión de las Escrituras que es sorprendentemente diferente a la que la mayoría conoce hoy en día. Mientras la mayoría de las Biblias contienen 66 libros, la Biblia etíope incluye más de 80, con escritos antiguos que nunca formaron parte del canon occidental. Durante generaciones, estos textos han sido cuidadosamente preservados en Etiopía, transmitidos a través de monasterios e iglesias como algo verdaderamente invaluable. Entre ellos están libros como el libro de Enoc y Jubileos, escritos que exploran eventos misteriosos, advertencias espirituales y signos que se dice aparecen antes de grandes cambios en el mundo. Entonces, ¿por qué de repente está llamando la atención ahora? Según Mel Gibson, algunos de estos pasajes antiguos parecen reflejar patrones de decadencia moral, pues disturbios globales y confusión espiritual que sorprendentemente son relevantes hoy en día. En lugar de contar una historia simple del fin del mundo, estos textos describen un periodo de despertar cuando verdades ocultas comienzan a salir a la luz y la humanidad se ve empujada a enfrentar el camino que ha elegido. Es casi como descubrir un mapa más antiguo hacia un viaje que la gente pensaba que ya entendía. Y si estos escritos antiguos realmente contienen pistas más profundas sobre el futuro, nos lleva a una pregunta poderosa. ¿Hemos estado viendo solo una parte de la historia todo este tiempo? Si disfrutas adentrarte en historias ocultas y misterios antiguos, no olvides darle like al video y suscribirte para más. Ahora, volvamos a la Iglesia Ortodoxa Tehuajedo de Etiopía y su colección notable de textos antiguos. Durante casi 2000 años, la mayoría de los cristianos en el mundo han estado familiarizados con la misma historia básica. Después de su crucifixión, Jesucristo resucitó, se apareció a sus discípulos y entregó un mensaje final de esperanza y salvación. Pero en Etiopía, algunos de los escritos cristianos más antiguos describen una versión más profunda y mucho más inquietante de lo que ocurrió después de la resurrección, una que muchas personas en el mundo occidental nunca han conocido. La Iglesia Ortodoxa Tehuajedo de Etiopía conserva una de las versiones más antiguas y completas de la Biblia que aún existen. Junto con los libros que son ampliamente conocidos en otras tradiciones cristianas, sus escrituras también incluyen varios textos antiguos que nunca fueron adoptados en la Biblia de la Iglesia Católica Romana. Y se cree que estos escritos conservan enseñanzas que Jesucristo compartió con sus seguidores después de su resurrección. Dentro de ellos hay una poderosa profecía sobre la última era de la humanidad, una que va mucho más allá de las advertencias encontradas en el libro del Apocalipsis. Durante siglos, monjes etíopes protegieron estos textos con profunda dedicación. En monasterios tranquilos, copiaban cuidadosamente cada palabra a mano, generación tras generación, decididos a que estas enseñanzas nunca se perdieran. Para ellos, estos escritos no eran solo historia o reflexiones espirituales. Creían que llevaban mensajes urgentes destinados a las futuras generaciones. Según estos textos antiguos, Jesucristo no dejó el mundo sin antes describir lo que la humanidad enfrentaría algún día. Habló de un tiempo lejano en el que el espíritu humano se debilitaría, cuando la verdad sería reemplazada por el entretenimiento y cuando los que están en el poder parecerían justos por fuera, mientras ignoraban el sufrimiento de los pobres y vulnerables. Estas no eran palabras suaves para consolar, eran advertencias destinadas a preparar al mundo para lo que pueda venir. Entre estos escritos etíopes, uno destaca como especialmente poderoso: el Libro del Pacto. Según la tradición, este libro registra las conversaciones que Jesús tuvo con sus discípulos durante los 40 días después de su resurrección, antes de finalmente partir de la tierra.
Lo que hace que este texto sea tan impactante es lo claramente que describe la era final de la humanidad. En el libro del Pacto, el comienzo de los últimos tiempos no llega con fuego repentino ni destrucción dramática. En cambio, Jesús habla de algo mucho más silencioso, pero mucho más inquietante: la lenta desaparición de la conciencia humana. Describe una generación que conocerá su nombre, repetirá sus enseñanzas y construirá grandes iglesias en su honor, pero que completamente perderá el verdadero significado de sus palabras. Los edificios pueden estar llenos, explica, pero el espíritu vivo de la fe habrá desaparecido en silencio. La advertencia se vuelve aún más perturbadora cuando habla de líderes falsos. Según esta profecía, el engaño no vendrá solo de lugares lejanos o enemigos evidentes. Surgirá desde dentro mismo de las instituciones construidas en su nombre. Algunos líderes, advierte Jesús, hablarán del cielo mientras persiguen poder. Ellos hay riqueza e influencia aquí en la tierra. Cuando su mensaje se utilice para justificar la violencia, proteger la avaricia o silenciar a los que sufren, se convierte en una señal clara de que la humanidad se está acercando a un punto de inflexión peligroso. La profecía luego se desplaza al mundo natural. Jesús describe eventos inusuales: terremotos, aguas en aumento y signos extraños en el cielo que dejarán confundidos incluso a los más sabios. Pero deja claro que estos eventos no son simplemente castigos. Más bien, se describen como señales, como los primeros dolores antes de un nuevo nacimiento. Jesús explica que la tierra misma responderá a lo que se aproxima, y luego llega una advertencia final que invita a la reflexión. Las personas no deberían temer al temblor del suelo, sino al momento en que los corazones humanos se vuelven tan fríos que nada puede moverlos ya. Otro texto etíope, el de Calia, añade una capa más profunda a esta profecía. Registra una advertencia de Jesús a sus seguidores sobre un imperio final, un sistema de poder tan vasto y sutil que la mayoría de las personas vivirían dentro de él sin siquiera darse cuenta de que están cautivas. Él dice que este imperio no dependerá de cadenas. En cambio, usará la comodidad. Ofrecerá a las personas alimento y entretenimiento y llamará a eso libertad. Continúa con un mensaje poderoso. Aquellos que reconozcan la jaula y aún así elijan el amor son bendecidos. Aquellos que sigan buscando la verdad en un tiempo de falsa abundancia también son bendecidos. Y estos mismos escritos continúan describiendo una visión escalofriante de cómo podrían sentirse realmente los días finales desde adentro. Jesucristo dice que en la era final, su voz volverá a elevarse desde lugares inesperados, desde desiertos, cárceles y desde aquellos que el mundo ha olvidado. Enseña que su espíritu hablará a través de personas ignoradas por los que están en el poder. Y que una de las verdades más peligrosas de los tiempos finales es esta: aquellos que creen estar completamente preparados pueden ser los últimos en reconocer lo que está ocurriendo. ¿Por qué se conservaron estos escritos inusuales en Etiopía? Para entender eso, hay que mirar la historia cristiana única del país. El cristianismo llegó a Etiopía en el siglo IV y la fe se desarrolló allí a su propia manera distintiva durante muchos siglos. Y debido a que la Iglesia Ortodoxa etíope Tewahedo permaneció en gran medida separada de Roma durante mucho tiempo, pudo conservar tradiciones y textos que nunca fueron incluidos en el cristianismo occidental. Esta separación permitió a los creyentes en Etiopía preservar una colección más amplia y mística de escritos sobre las enseñanzas de Jesucristo. En estos textos etíopes, los tiempos finales no se describen simplemente como una serie de desastres o eventos globales. En cambio, se presentan como una profunda lucha espiritual que tiene lugar dentro de cada ser humano. Según estos escritos, la verdadera batalla de la era final no se luchará con armas o ejércitos. Ocurrirá dentro del corazón humano. Se ve como una elección entre la verdad y la comodidad, entre despertar a la realidad y permanecer en paz en las ilusiones familiares. Algunos estudiosos y creyentes etíopes también han ofrecido posibles razones por las que estas profecías nunca se hicieron ampliamente conocidas en la Iglesia occidental. Una explicación que sugieren involucra poder y control. Algunos creen que los líderes de la Iglesia Católica Romana podrían haber favorecido enseñanzas que mantenían a la gente dependiente de las instituciones religiosas para guía y salvación.
Un mensaje que sugiriera que la verdad divina podría hablar directamente a las personas comunes, especialmente a los pobres y humildes, podría haber desafiado esa estructura. Otra razón podría ser la naturaleza profundamente mística de estos textos. Incluyen visiones vívidas, descripciones de consejos celestiales y ideas sobre cronologías cósmicas. Sí, conceptos que a menudo se miraban con sospecha en Occidente y a veces se etiquetaban como enseñanzas peligrosas. También pudo haber una razón más simple: el miedo. Algunos creían que si las personas entendieran verdaderamente estos mensajes, podrían darse cuenta de que la era final descrita en las profecías no era algo lejano en el futuro, sino algo que ya comenzaba a desarrollarse a su alrededor. Según algunos escritos etíopes, Jesucristo describió la era final en 4 etapas. La primera es la era del olvido, cuando las personas dejan de buscar la verdad poco a poco. La segunda es la era del espectáculo, cuando el ruido y el entretenimiento comienzan a reemplazar la sabiduría. La tercera etapa se llama la era del falso pastor, cuando líderes corruptos toman el nombre de Dios y lo convierten en un arma. La cuarta y última etapa, la que desconcierta a muchos estudiosos, se describe como el gran silencio. No es un silencio pacífico, sino un silencio del espíritu, cuando la conexión entre el cielo y la tierra se vuelve tan tenue que incluso los que buscan apenas pueden sentirla. Jesucristo dice que justo antes del fin, en el momento más profundo de este gran silencio, algo cambiará. El fuego volverá, no para destruir el mundo, sino para despertarlo una última vez. Estos escritos etíopes sobre los tiempos finales concluyen con un mensaje que muchos creen que la Iglesia occidental encontraba incómodo. Jesús dice: el fin no es el fin de la vida, es el fin de la mentira. Promete que aquellos que elijan el amor y la verdad, incluso cuando el mundo elija la comodidad y el poder, no serán perdidos. Dice que serán reconocidos no por coronas, sino por sus cicatrices. Y esto lleva a otra idea poderosa que se encuentra en estos textos: las 7 sellos del corazón. Otra idea poderosa en estos escritos etíopes es algo que Jesucristo llama los 7 sellos del corazón. A diferencia de los sellos dramáticos descritos en el libro de Apocalipsis, estos no tratan sobre desastres cósmicos o eventos sobrenaturales. En cambio, se centran en el estado interno del corazón de una persona. En otras palabras, la verdadera lucha no ocurre en algún lugar lejano, ocurre dentro de nosotros. El primero se conoce como el sello de la comodidad. Es cuando alguien evita la verdad simplemente porque resulta incómoda. En lugar de cuestionar o crecer, eligen la seguridad de creencias familiares. El segundo es el sello del orgullo. Aquí, una persona se convence tanto de que ya entiende todo que deja de escuchar, pese a aprender o reflexionar. El tercero es el sello del miedo, una vida controlada por la necesidad constante de seguridad y protección. Cuando el miedo comienza a controlar cada decisión, las personas pueden terminar ignorando la verdad solo para sentirse seguras. Luego viene el sello de la distracción. En este estado, cada momento de tranquilidad se llena de ruido, entretenimiento o actividad constante, dejando poco espacio para el pensamiento profundo o para escuchar algo mayor. El quinto es el sello de la comunidad falsa. Esto sucede cuando las personas solo se rodean de quienes están de acuerdo con ellas, creando una cámara de eco donde la verdadera verdad ya no puede alcanzarlas. La sexta es el sello de la falsa misericordia. Aquí el perdón se usa como excusa para evitar el crecimiento o el cambio. Y el último sello descrito por Jesucristo como el más peligroso es el sello de la religión misma. Esto sucede cuando las palabras sagradas, los rituales y las tradiciones no son más que una máscara, ocultando una fe que ha perdido su verdadera vida. Según estos escritos, cuando una persona logra atravesar todas estas 7 barreras internas, comienza a suceder algo verdaderamente poderoso. En lugar de esperar una señal que venga del cielo, ella misma se convierte en la chispa del despertar que el mundo ha estado esperando. Luego llega lo que algunas tradiciones etíopes describen como la profecía del testigo final. La historia familiar contada en iglesias de todo el mundo es que Jesucristo fue traicionado, torturado y crucificado para salvar al mundo. Un mensaje transmitido de generación en generación que se encuentra en Biblias, sí, obras de arte y vitrales en todas partes.
Pero otra versión, que añade una capa más profunda y desconcertante, ha sido conservada en Etiopía. Algunos de los manuscritos más antiguos guardados en monasterios etíopes afirmaban que antes de ascender, Jesús dio a sus discípulos algo que la Iglesia occidental nunca incluyó: una última profecía, una visión detallada e intensa del mundo en sus últimos días. Este testimonio, a menudo referido por estudiosos etíopes como la profecía del testigo final, no suaviza el mensaje. Habla del fin directamente, describiéndolo en términos espirituales y retratando a la generación que lo experimentará con un nivel de detalle que puede resultar profundamente inquietante para los lectores modernos. En esta versión de la profecía, Jesucristo dice a sus discípulos que el testigo final no será un ángel ni algún evento cósmico dramático. En cambio, será una generación de personas comunes que surgirá durante los momentos más oscuros de los últimos días y se negará a quedarse en silencio. Explica que esta generación no será aceptada por los poderosos, serán ridiculizados, ignorados e incluso expulsados de las plataformas e instituciones de su tiempo. Sin embargo, sus voces aún llegarán a donde realmente importa. No en grandes estadios ni en pantallas, sino en los corazones de las personas que estén dispuestas a escucharlas. Jesucristo tranquiliza a sus discípulos diciendo que no deben tener miedo si sus voces son silenciadas, porque la verdad no depende de un micrófono para ser escuchada. Según teólogos etíopes, sea la razón por la que esta profecía fue excluida de una circulación más amplia, no fue simplemente por casualidad. Algunos creen que fue una decisión deliberada tomada durante el primer concilio de Nicea, cuando los líderes de la Iglesia, bajo influencia romana, eligieron qué libros formarían la base del cristianismo durante los próximos 2000 años. Los estudiosos etíopes sugieren que ese concilio pudo haber estado incómodo con las profecías que hablaban de que la propia Iglesia se volvería corrupta en los últimos días. Un mensaje que afirmaba que algunos de los falsos profetas más peligrosos vendrían desde dentro, portando cruces y construyendo catedrales, era simplemente demasiado amenazante para incluir. Por ello, desde esa perspectiva, esas palabras fueron excluidas, mientras Etiopía continuaba preservándolas. Sí, Etiopía ocupa un lugar único en la historia humana. Es una de las civilizaciones más antiguas de la Tierra, con raíces que se remontan a miles de años. A través de guerras, cambios de imperios y eras fluctuantes, el país logró proteger algo increíblemente raro: su independencia y sus antiguas tradiciones. A diferencia de la mayoría de las naciones africanas, Etiopía nunca fue completamente colonizada. Debido a esto, muchas de sus prácticas culturales, tradiciones religiosas y escritos sagrados han sobrevivido en gran medida intactos por influencias externas. Para muchas personas en Etiopía, su nación es más que solo un lugar en el mapa. Está profundamente ligada a la historia bíblica. Algunas tradiciones remontan la ascendencia etíope a Cam, uno de los hijos de Noé, una conexión también mencionada en varios escritos judíos antiguos. Por ello, Etiopía es vista a menudo como un puente vivo entre el mundo moderno y los primeros capítulos de la Biblia. La fe siempre ha estado en el corazón de la identidad etíope. El cristianismo llegó a la región muy temprano, aproximadamente en el siglo IV. A diferencia de algunas partes del mundo donde la religión se expandió por conquista o presión política, en Etiopía creció de manera más natural, convirtiéndose en una parte profundamente entrelazada en la vida cotidiana. Con el tiempo, la fe en Etiopía se convirtió en algo que la gente protegía con compromiso y cuidado profundos. Para el siglo VI, los viajeros ya describían Etiopía como un reino cristiano bien establecido. Uno de ellos, Cosmos Indicopist, escribió sobre una tierra donde la fe estaba tejida en la vida diaria. Paul también mencionó que los gobernantes etíopes acogían a cristianos que huían de la persecución en otras regiones, ofreciéndoles seguridad y un lugar para reconstruir sus vidas. Otra parte notable del legado de Etiopía es su Biblia. La Iglesia Ortodoxa Etíope Tewahedo conserva una de las colecciones de textos bíblicos más antiguas y completas conocidas hoy en día. Mientras la mayoría de las Biblias modernas contienen 66 libros, la Biblia etíope incluye muchos más. Entre estos hay escritos antiguos como el Libro de Enoc y el Libro de los Jubileos, textos que desaparecieron de la mayoría de las tradiciones occidentales hace mucho tiempo. Estas obras fueron escritas en ge'ez,
una lengua antigua de Etiopía que solo unos pocos estudiosos pueden leer hoy, debido a esta barrera del idioma. Y a gran parte del mundo permaneció sin conocimiento de estos escritos durante siglos. También existen dos versiones del canon bíblico etíope, una colección más amplia y otra más corta y oficial, reconocida posteriormente en la historia. Algunos investigadores creen que los textos adicionales en el canon más amplio contienen profecías inusuales y advertencias espirituales que las personas apenas comienzan a explorar hoy en día. La larga independencia de Etiopía, su antigua fe y sus escrituras cuidadosamente preservadas han llevado a muchos a verla como una silenciosa guardiana del conocimiento olvidado. Mientras los centros de influencia religiosa cambiaban a lo largo de Europa y Oriente Medio, Etiopía continuó protegiendo tradiciones que en otros lugares casi habían desaparecido. Para muchos historiadores y creyentes por igual, esto plantea una pregunta fascinante. ¿Podrían haberse conservado en silencio en esta tierra extraordinaria algunas de las ideas espirituales más antiguas sobre el futuro de la humanidad?